los tipos se pasean por lugares a donde los aplauden. Y los que los aplauden son los millonarios. O sea, la verdad que todo lo que tiene que hacer el peronismo para ganar una elección es hacerle ver estas cosas, muchachos. Hagan un video con todas las medidas que tomaron a favor de los ricos y en contra de los pobres. ¿Y quién lo aplauden? Siempre está en una tribuna donde lo aplauden. O los empresarios más grandes del país, o el campo, o las mineras. Digo, Manzano compró un canal de televisión y se lo ofrendó a Karina. Esto es para vos. ¿A quién querés que eche? Karina dijo a él, si lo echaron. Digo, solamente hay que mostrar lo que están haciendo. Pero ojo con el aumento del nivel de violencia. Se van acercando, porque falta un año para las PASO. Si no hay PASO, habrá internas. Y va creciendo el nivel de violencia, que es para amedrentar. Me vino muy bien esa nota de Guardian para que vea que no son nada más que... Esto no está pasando nada más que en Argentina. Pasa a los periodistas que le tienen miedo a Trump. Y sí, le tenés miedo. ¿Y cómo no le vas a tener miedo? Te pueden matar estos tipos. Entonces, el crecimiento del nivel de violencia tiene que ver con el crecimiento del beneficio de los ricos y el abuso y el robo a los pobres. Buen día, ¿cómo están? Buen día. Hola, Buen día. Muchas cosas en este editorial, muchas cosas. Perdón. Pero, Se tentó Alfredo y todo. no voy a caer en esa hora con la de Caputo, porque quiero empezar con lo de Lula. Es increíble. La Argentina y Brasil es una historia muy interesante. Bueno, yo, la verdad, porque trabajé en la facultad, en la investigación, primero sobre el tema de la integración Argentina-Brasil, porque el que empezó primero fue Alfonsín Sarney. Claro. Ambos recuperan la democracia y empiezan los protocolos de integración. Después, en los 90, se arma el Mercosur. Argentina y Brasil tenían conflicto de guerra. Había conflicto de guerra entre Argentina y Brasil. Era una de las hipótesis de conflicto durante la dictadura. Y muy importante, pero durante varias décadas. Y la democracia rompió eso. Imagínate, digamos, Brasil es una potencia continental, Argentina la segunda en América del Sur, y eran dos potencias que, si estaban enfrentadas, obviamente que se anulaban o tenían mucha debilidad, y la otra es la posibilidad de la construcción conjunta. El Mercosur, con muchas debilidades, no viene al caso, fue un salto cualitativo de la amistad y al alejar el tema del conflicto, porque el tema del conflicto militar lo tenían los militares brasileños y los militares argentinos durante muchísimas décadas. Y bueno, y se fue armando una relación bilateral, como bien decís vos, uno de los principales socios comerciales, la posibilidad de la integración energética, la integración a nivel de infraestructura, un montón de cosas que cualquiera con dos dedos de frente sabe, ¿no? Ir a Brasil y hacer lo que dijo, la verdad, merece... Disculpe, digamos, algo ahí, yo sé que es lo político que vos mencionabas y además estuvo leído, digamos, no es que... Pero acá hay una alteración que yo creo que la política, no sé, el mundo empresarial que tiene las relaciones con Brasil, tiene que tomar... Lo aplauden cuando dice barbaridades en un escenario. Digamos, Hay un dato que a mí me llamó la atención. En un momento, Milei, justificándose de estas declaraciones, dice, bueno, las relaciones comerciales son entre privados y eso no está afectado. Y como está planteando Alfredo, las relaciones comerciales entre los privados fue posible por las decisiones estratégicas que tomaron los gobiernos de los países. claro. No se gestan solas, no se construyen solas. No hay posibilidad de que haya una relación comercial entre dos estados si primero los gobiernos de esos estados no se ponen de acuerdo en las reglas que van a regir para ese acuerdo. De hecho, cuando uno mira las relaciones bilaterales o cuando uno mira justamente estas gestiones comerciales, en Argentina es poco el respaldo que tienen en general las distintas administraciones del sector empresario o viceversa. Recuerdo muchas veces que se mencionaba, dice, vos tenés una misión comercial de Estados Unidos o de cualquier país, de Europa o del punto donde quieras posar la mirada, y vos ves que vienen conjuntamente los empresarios
y los miembros que representan ese país del Por gobierno, supuesto, porque sí. justamente están todos defendiendo el interés por venir a comerciar. No se puede gestar una relación bilateral si los estados, si los gobiernos de esos estados primero no se ponen de acuerdo. Bueno, ellos dicen muchas veces que el comercio no tiene nada que ver con el Estado. Y la verdad es que buena parte del comercio está arreglado, está regulado. Vos no le Todo. metés lo que Vos lo querés. mencionaste Claro. con el tema del sector automotor, pero incluso cuando se habla de principales sociocomerciales, cuando vos lo desagregás y ves cuáles son el principal socio comercial de las manufacturas de origen industrial de Brasil, Claro. o sea que uno puede decir, bueno, está claro que Milei apunta a la destrucción total de la industria nacional, total, incluso hasta la de los proveedores petroleros, todo, digamos, los que lo aplaudan algunos y piensan que van a, no, piensa destruir toda la industria, toda, incluso a los que le va, digamos, lo de maquinaria agrícola, saben eso, lo ven, que entran las máquinas agrícolas de China y así puede ver, o sea, la destrucción es total. Bueno, con Brasil es el principal socio comercial de las manufacturas de origen industrial, que implica una mayor integración económica, de eslabones productivos, de salarios, mejores empleos. Bueno, yo creo que es de una gravedad económica, institucional, de relaciones internacionales lo que ha hecho Milei, es como que cruzó un límite que uno podía pensar, decir, ha cruzado muchos límites. Ha cruzado muchísimos límites a nivel de insulto, de sometimiento a Estados Unidos, pero esto lo que hizo con Brasil y con Lula. Si bien las tapas de los medios hoy perdieron fuerza, la verdad es que hace 2 o 3 días que es tapa de los principales medios. O sea, el resto del mundo se da cuenta de la envergadura de lo que está pasando. Sí, que también, a ver, insulto al titular del Poder Ejecutivo y al titular o por lo menos la máxima figura del Poder Judicial. Es casi como un insulto a Brasil, al Estado brasileño entero. Claro. Es incluso más grave que la disputa personal que puede tener él con Lula da Silva, que a quien acusa de haber venido a la Argentina a visitar a Cristina Fernández de Kirchner, pero sin ese tipo ni ese tipo ni declaraciones similares a las que tuvo Milei. Hay algo del estilo de Milei que acá creo que tenemos muy naturalizado, que claramente en el mundo hace ruido, porque tiene que hacer ruido este nivel de insultos o esta forma de dirigirse a otros que tiene Milei. Y da la impresión también de que esto que dice Milei es algo que por ahí Trump en este momento no está dispuesto a decir, ¿no? De que hay una intención de que va más allá. No, Bueno, en esos términos no. Yo recién escuchaba, me quedé cuando Alfredo decía que va a destruir a toda la industria. Eso no es casual. Hay mucha literatura sobre que las potencias le piden a los países periféricos que terminen con la industria, que nosotros somos la granja, ¿se acuerdan? La granja de Inglaterra, y ellos son el taller, ellos nos van a vender las manufacturas y nosotros le vamos a vender las materias primas. Ese es el orden mundial. Y él, como tiene un jefe, a mí me parece muy fuerte, ¿sabes qué? Que todos lean. Claro. Que todos lean. Todos tienen un guión. Todos tienen un guión. Y vos sabés que además, en serio, las principales relaciones de Santiago Caputo, no es un 4 de copas Santiago Caputo, es un tipo con relaciones internacionales muy grandes, con base fundamental en Estados Unidos. Entonces, bueno, ¿dónde se escriben los guiones que leen funcionarios y periodistas? Y después lo otro que quería tirar sobre la mesa es esta nueva cosa de los periodistas. Le hizo una fiesta después Anhelo, si me lo buscan abajo, saca una bandera y le empieza a festejar a Milei en la sociedad rural, que también yo pensé que de ahí se iban a bailar después. O sea, me cuesta mucho entender ese tipo de relaciones. Algunos dicen, no, pero ustedes nosotros cuando estamos, nos peleamos con todo el mundo. Nos peleamos con todo el mundo. El otro día me recordaba Emanuel Álvarez Agis, las puteadas mías contra él y Kicillof cuando devaluaron y se fue toda la mierda y las cosas que yo le decía que tenían mucha inflación y bajo caída del PBI, que era como sacar 0 puntos al PRODE. Vivíamos puteando se recontra enojaron. a Moreno con la inflación. Y todo, yo he contado, vamos a hacer un off con Alfredo, creo que era Massa, jefe de gabinete en ese momento. Y Alfredo le dijo cada cosa. Era mi jefe, yo lo miraba y decía, este hijo de puta las cosas, este hombre es el jefe de gabinete. O sea, no es cierto que tenemos la misma relación. No es cierto. Tenemos afinidad ideológica con algunos, otros no, desde luego, ¿cómo lo vamos a negar?
pero no es así. Si vos no tenés distancia, no tenés forma de... Acá cuando asumió Alberto y vino la pandemia y le empezó a regalar plata a todo el mundo, Ari hizo una nota y puso empresa por empresa que no habían cumplido los requisitos para recibir los ATP, el dinero de la pandemia, y le tuvieron que devolver la plata a Alberto. 10.000 millones de mangos por la nota que se hizo acá. ¿Esa no es ¿Lo tenés a Nelo regalándole la banderita? Esperen que lo busco yo. Está al final, lo había puesto porque es tan llamativo, por llamarlo de alguna manera. Bueno, después lo ponen, no se preocupen. Quería tirar... Voy a hacer un comentario para quitarlo personal. Ustedes saben que yo lo quiero como un hijo a Pedro, el cadete. Lo he dicho muchas veces. Hemos compartido muchos momentos muy intensos de nuestra vida. No solo en C5N, sino que hicimos teatro, recorrimos el país con Pedro. Pedro hizo una cosa increíble, que cuando a mí me echan, Pedro se renuncia y se va. Y se queda sin laburo en la vía por solidaridad mía, y hablamos todo el tiempo y nos queremos mucho. Pero él planteó un buen debate en la Argentina, que son las prioridades y hasta dónde llega el nacionalismo, ¿no? Pedro dijo, es el último, el 36, ¿sí?, que prefiere a cualquier argentino. Y me parece que es un debate que fundamentalmente en el seno del campo popular hay que dar y charlarlos estos temas. A ver. Seas de izquierda, seas de derecha, no me importa. Yo prefiero a cualquier argentino, aunque sea gorila, aunque sea libertario, antes que a cualquier progre español, que a cualquier zurdo chileno. Pero no tengo ninguna duda. Primero la patria y después, mucho después, la ideología, la doctrina, el partido político, el movimiento. Esto surge seguramente por los extranjeros progresistas que han hablado mal de Argentina. Un tipo que yo aprecio y respeto, Varoufakis, también lo hizo. Les voy a contar una anécdota personal. Yo lo quiero mucho a Joan Manuel Serrat. Es un hombre que ha defendido las democracias y los pueblos en todo el mundo, es un juglar. Y en un momento empezó a hablar mal de los gobiernos de Cristina, de Chávez, y decían que eran ladrones. Yo, ¿qué le pasó a este hombre? Entonces hablo con un artista popular argentino, íntimo amigo de él. Me dice, no, ahora cuando viene vamos a hablar de él, vamos a invitarlo a cenar y vamos a contar, porque viste que cambió de dueño el país de España y empezaron a hablar mal de los gobiernos populares de acá. Y él lee eso y se creyó eso. Es decir, se equivocó Serrat, para hacer un resumen, se equivocó. Después lo explicaron acá cuando vino. Bueno, Varoufakis y otros, Bardem, qué sé yo, reaccionaron a una cosa del mundial. Ahora, uno, a las personas que aprecia, no las juzga por una acción en su vida, la contextualiza esa acción, ¿sí? Después, el tema de las ideologías, si vale más la ideología o la patria. La verdad es que yo sin mis ideas no soy nadie, soy un pedazo de carne, qué sé yo. Y las ideas tienen que ver no solo con lo que pueda pensar de política, que yo quiero la igualdad, quiero la fraternidad, el amor, la libertad. La libertad es para los pobres, lo que me interesa. Lo único importante es si le vamos a dar libertad o no a los pobres, a los trabajadores. Los ricos la tienen sola, la libertad no necesita que venga Milei a dársela. Y las ideas son todo, la idea del amor por el prójimo, que no hace falta ser religioso para amar al próximo, el respeto por nuestro planeta, donde vivimos nosotros y que vivir mis nietos, el respeto por la diversidad, y todo eso nos conforma y nos da identidad y nos convierte en alguien, en una persona. Entonces, no es un tema menor. A mí, sinceramente, más menor me resultan esas líneas imaginarias que han trazado en el planeta, que nos dividen y han sido la principal razón de las guerras, por ejemplo. ¿Sí? Una vez yo estaba trabajando, manejando el camión, cuando pagaba los estudios, y nos pusimos a tomar una cerveza con unos paraguayos que estaban en una obra. Y yo cuando terminé, yo estaba en la universidad, dije, esta gente se parece mucho más a mí que en ese momento el rico era Bungibor, el que yo conocía. ¿Qué Bungibor? Dije. Este es un igual mío. Este es mi hermano. El trabajador paraguayo con el que estuve recién
charlando y tomando algo. Uno se da cuenta desde joven de eso. Después de eso vino la dictadura. Y Videla asesinaba gente. No se habla mucho de los exiliados en Argentina. Hablamos de los desaparecidos. Ustedes saben que hubo 30.000 desaparecidos, pero hubo miles de personas que se fueron para que no los matasen. Conocemos más a los intelectuales, a los músicos, a los artistas, ¿sí? Mercedes Sosa, Guaraní, Víctor Heredia. Los argentinos los querían matar. Y los mexicanos los recibieron con los brazos abiertos, y los españoles los recibieron con los brazos abiertos. Hasta los norteamericanos, los canadienses, fueron abrazados por que tenían otra nacionalidad. Yo prefiero a Lula que a Milei, pero 100 veces. Porque Lula salva vidas de su pueblo. Y Milei los mata. Cuando Milei le sacó los remedios a las personas que tenían cáncer, murieron más de 100, inmediatamente murieron más de 100. Cuando sacó remedio a los jubilados, el aumento de mortalidad después de los 60 años es abrumador. Entonces, no lo puedo preferir, no hay forma de que lo prefiera. O sea, y no sé para qué sirve en serio ser nacionalista. Porque en este momento la contradicción principal son esos decenas de multimillonarios que se están adueñando del mundo, que además nos manipulan a nosotros con las redes y están trabajando en un plan de transhumanismo para que la inteligencia artificial se quede con el mundo. Y tenemos uno acá, porque esos campamentos donde hacen esos planes que parecen alocados, va Galperín. Forma parte de esos tipos que nos están explotando, que están generando eso. Entonces la contradicción principal no son los extranjeros que nos criticaron, son esos tipos. En este momento esa es mi opinión y la doy para que lo debatamos, porque el campo popular tiene que debatir sus ideas. Lo digo de la forma que hablo yo, con sentimiento, y aclaro que el tema no es el sujeto, porque es uno de los jóvenes que yo más quiero. ¿Sabes qué me pareció a mí? Que estaba parafraseando la máxima del general Perón, de primero la patria, después el movimiento y por último los hombres, y no quedó bien contextualizado en cómo era hoy. Pero generó un debate que no importa. Él puede salir hoy y decir, la verdad que yo quise decir otra cosa, y listo, y se acabó, o por ahí no. Pero lo importante es que se dé este debate, porque hay mucha gente que piensa así en Argentina. Sí. La principal contradicción, me parece, en este caso, está en que los libertarios o Javier Milei o un sector de la Libertad Avanza lo que proponen no es un proyecto de país, sino un proyecto de colonia. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿cuál es, en este caso, la defensa nacional que se puede hacer con al menos... ¿Vos estabas con él? Yo estaba en esa mesa, sí. Ok, dale. No, quiero también, verse que por ahí la cabeza siempre se va a los Milei, hay mucho ejemplo con Videla o con ese tipo de personajes, y creo que hay una cosa que estaba más orientada a el libertario de nuestras vidas, que es el vecino, el familiar. Esto, digo, forma parte de un debate sobre el tema de, bueno, qué lugar ocupaban las ideas en la relación que uno tiene con las otras personas, teniendo en cuenta que hubo también desde el progresismo mucho bardeo a la selección argentina por una cuestión de que se les decía desclasados, o por la foto de Messi con Trump hace unos meses, y una cosa que incluso, digo, yo estoy en este programa y estoy en el programa de la tarde, y en todos, siempre que se tocaba el Mundial había una cosa, viste, que se veía en el chat o se veía en comentarios, que tenía mucha esa impronta de antiselección por cuestión que tenía que ver con ideas que ni siquiera se sabía de cuáles eran las ideas de los jugadores o del técnico o de las personas importantes de esa selección. Eso cambió en el momento que muestran la bandera de Malvinas. O sea, el momento de la bandera de Malvinas es un momento en el que ya, bueno, eso queda superado, y de repente ahora todos los que eran todo lo que está mal, ahora son todo lo que está bien. Creo que el cuestionamiento era más a esa forma de pensamiento respecto de... ¿Y por qué tenemos que priorizar a los argentinos? Yo creo que hay, bueno, claramente, digo, había un parafraseo de la doctrina de Perón. Pero él lo dice en un momento para cambiar la doctrina anterior, que era, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Sí. Sí, la idea de para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Pero creo que tiene que ver más con esta cuestión de, bueno, ¿qué lugar se pone
no solo a las ideas, sino también a la posición ideológica en el marco de una discusión o de cómo se enmarca uno a nivel de relaciones o teniendo en cuenta también, digo, esto de... O qué puentes, ¿no? Puede generar. Sí, qué puentes o qué lugar le da al otro también, porque esto claramente viene a partir de algunas expresiones de algunos progresistas a nivel internacional, mencionaste el caso de Varoufakis y otros más, pero creo que esto también te marca que las experiencias, incluso con gente que comparte ideas o que tiene o por lo menos este tipo de coincidencias, es tan distinta que hay una incomprensión muy grande de la Argentina por parte del progresismo a nivel internacional. Que en esto, digo, la experiencia compartida es mucho más fuerte con el vecino que por ahí piensa diferente y va al mismo súper que vos. Me parece que en ese sentido hay algo que te exige una necesidad de construir hacia la Argentina. O por lo menos eso me parece que era un poco lo que se debatía en ese momento. Yo creo que es re importante lo de construir hacia la Argentina. El tema como país sudamericano y también en este contexto, ¿no? Como decías vos, donde los enemigos son tan globalizados y tan por fuera de la frontera de los países, porque un Elon Musk, un Jeff Bezos, digo, concentran tanto patrimonio que realmente tienen más poder efectivo que su presidente, digo, hablan por encima de sus fronteras nacionales. No tiene sentido hablar de un nacionalismo sin pensar en Latinoamérica, porque la agenda de esta gente es justamente una Latinoamérica completamente desarmada, fragmentada. Entonces hay un riesgo siempre en los nacionalismos, que es pensarlo únicamente dentro de las fronteras de la Argentina, y es un riesgo que te deja muy cerca de un nacionalismo más fascista, donde el problema son los paraguayos, donde el problema es el colombiano que viene a estudiar acá, donde el problema es justamente una persona que está en una situación mucho más cercana a la nuestra, como persona de un país de esta región, que con un europeo o demás. Entonces creo que es importante, digo, siempre aclarar esto, ¿no? Cuando pensamos en un nacionalismo que se une cuando mostramos la bandera de Malvinas, o sea, un nacionalismo que enfrenta a Inglaterra en ese caso, pero que está enfrentándose a ese norte global, bueno, lo tenemos que pensar desde Argentina, pero desde una Argentina latinoamericana, no desde una Argentina que reproduce esos sesgos de Argentina es mejor que el resto de la región, porque si vas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son más blanquitos, y en realidad nunca fue completamente Latinoamérica. Digo, a mí eso me parece muy riesgoso. Yo creo que está en debate en el reproducir seno eso. del campo popular el tema, ¿eh? Por eso lo tomo. Igual creo que el nacionalismo en Argentina significa cosas distintas al nacionalismo en otros países también. El nacionalismo en Argentina se construyó en base a esa idea. Se construyó en base a la apertura, se construyó en base a un preámbulo de la Constitución que te dice que toda persona del mundo es bienvenida en territorio argentino. Es distinto a la significación nacionalista que tiene un español, por ejemplo, que ve la bandera y dice franquismo. Acá Bartolomé Mitre le enseñó a todos los chicos que van a la escuela que San Martín, Belgrano y Mariano Moreno eran patriotas porque su prioridad era defender a la patria. Y la verdad que cuando vos lo lees bien, lo que más eran idealistas, eran tipos que tenían las ideas de los enciclopedistas y que luchaban por los mismos ideales de la Revolución Francesa, que luego tomó la Revolución Española, que era la igualdad, la fraternidad. Siempre que hablamos de libertad, por favor, es la libertad para los pobres y los trabajadores, no para que los tipos no paguen impuestos. Y Bartolomé Mitre los puso una bandera así, como que ellos eran la patria, y vendió mucho de eso de la patria. Y la verdad es que no sé, yo siempre tuve una cosa de clase, me siento mucho más representado. Es un San Martín que no entró a la guerra unitarios federales bajo el lema de yo no voy a levantar las armas en guerras entre hermanos también. Me parece que también tenía ese perfil, había un perfil... Él había venido acá para luchar contra el absolutismo, ¿no? Ahí fue muy había luchado en España. Ahí fue muy interesante el planteo que hizo Néstor Kirchner de la patria latinoamericana. Sí. Y la construcción que logró hacer con Bueno, pero Lula. esa es una unidad de clase, porque en Latinoamérica somos todos pobres. Bueno, pero lo que pasó, me parece que parte también que hay del dolor del campo nacional y popular hoy, de algunos comunicadores, es que... de hecho, Sheinbaum habló en contra de la Argentina, hizo un comentario así breve en contra de la selección, lo mismo Petro, es decir, hubo un escenario donde se vio ¿Sabes con que desazón. Petro habla todos los días con Kicillof? Hubo Sí. una suerte de Pero desazón. porque que Le decir, manda mensajitos todo el tiempo.
se Decir, conocieron. Están buscando trabajo. Se piensa lo mismo y ante un pequeño indicio salen a atacar, no solamente desde la región, sino también desde Europa. No, Entonces, porque eso arma lo que se va a hacer, o sea, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Ojo que además de que lo quiero como un hijo a Pedro, yo creo que Pedro va a ser un dirigente político importante en Argentina, porque tiene mucho talento y tiene la ambición de hacerlo. Perdón, Alfredo, que te... No, hay un punto que distorsiona para mí el análisis vinculado con el nacionalismo, que cuando se mezcla con el fútbol. Y entonces hay una... Y yo estoy, para que quede claro, a mí me parece ridículo que se canten los himnos cuando juegan las elecciones. Me parece ridículo que se canten los himnos cuando se juegan los partidos por la Copa Libertadores. Es fútbol, ahí no se defiende la bandera, ahí no se defiende la soberanía, ni política, económica, social de los países. Me parece que ahí es donde aparece la distorsión, porque yo creo que Argentina gane siempre. Está bien, es fútbol, estoy hablando de folclore de fútbol. Ahora bien, que no puedo criticar a un jugador porque le da la mano a Trump, o no puedo rescatar a Sócrates de Brasil cuando fue uno de los jugadores brasileños que se enfrentó a la dictadura brasileña. No puedo rescatar a Maradona en sus intervenciones de pelea, ahí sí de clase, frente a lo que es la principal multinacional de entretenimiento que es la FIFA. Bueno, está bien, y es político, y bueno, y uno tiene una ideología y otro tiene otra, y listo, ya está. Pero la verdad, no se juega la nacionalidad en un partido de fútbol. Yo quiero que gane Argentina, aunque los que jueguen a mí no me resulten más o menos simpáticos. Si lo tengo que hablar en términos políticos, y Maradona es inmensamente superior a Messi, qué sé yo, está bien, es polémico. Algunos y obviamente que es para las nuevas generaciones es Messi, está bien, pero es como futbolista, y como futbolista a mí me parece extraordinario, digamos, fuera de registro. Pero está bien, estoy hablando de fútbol, pero no estoy hablando de política, digamos. Y la verdad que la Argentina, y es uno de los grandes temas que se está debatiendo, bueno, ponete la camiseta frente a lo que están vendiendo el patrimonio del país. Entonces, ¿esos qué son? Digamos, ¿qué es lo que es Milei? Entregando las empresas públicas. ¿Qué es los gobernadores que por 2 mangos con 50 van a entregar una ley de rifar las tierras en Argentina a los extranjeros? Pero no a cualquier extranjero, no al extranjero, al farmer que quiere venir a cultivar la tierra, sino andá a saber qué, por qué la quieren. Bueno, ahí es donde está el tema. Primero la patria. Después, ¿cómo sigue? Después El movimiento y después los hombres. Sí. No en el fútbol. Esto es lo que a mí me parece que termina distorsionado. Está bien, es recontra pasional. A mí me encantó ganar la Inglaterra, me encantó la tela, me encantó ese desafío plebeyo de 2 tipos que agarraron una sábana del hotel, lo pintaron, lo escondieron en un país donde controlan todo, que más o menos que es difícil. Los tipos pudieron entrar. Todo eso me parece genial, es parte del folclore. Ahora bien, ahí no se defiende la patria. Todo bien, me parece como símbolo es extraordinario porque pone en el debate. Después tiene que llevar a la acción. ¿Cómo lo lleva a la acción? ¿Cómo lo lleva a la acción este gobierno entreguista con Gran Bretaña, dándole el petróleo en Malvinas? Entonces decís, bueno, todo bárbaro, los símbolos nos encanta, todo bárbaro, pero la verdad prefiero a un Lula que defienda la soberanía argentina frente a un Milei que te entrega todo el patrimonio. Bueno, listo. Yo estoy en desacuerdo y creo que se juega mucho más la argentinidad en el fútbol que en la política. El fútbol es mucho más una caja de resonancia de la argentinidad que la política, más en este momento que la política Desde está ya, en un momento... Después te podrá gustar o no, pero es lo que está pasando. Claro, pero el fútbol es el que te llevó 5 millones de personas a las calles del país en 2022 y el fútbol es el que hizo que la tapa de los medios ingleses tenga una sábana que dice las Malvinas son argentinas y The Guardian tenga que hacer artículos discutiendo la cuestión Malvinas. Para esos 5 millones después se volvieron a la casa y siguieron siendo pobres. No, está claro, pero... Digo, incluso hay algo, no voy a entrar a debate sobre lo que significa el fútbol pese al no... Hay uno que está siempre muy viral, que es uno de One Right con un periodista que lo entrevistaba,
sobre qué significa el fútbol para alguien que no le modifica su situación económica. Pero creo que se juega mucho más la argentinidad en el fútbol. Hay mucha politización por fuera de los partidos, que creo que es también la característica de la época, ¿no? La gente tiene tanto rechazo a la política en términos partidarios, que la politización de las personas, que sigue existiendo, que tiene que ver con esas causas que defendemos, bueno, pasa por otros espacios, ¿no? Pasa por el deporte, pasa por espectáculos, pasa por los campos que normalmente no pasaba anteriormente. Algo con respecto a si quiero o no quiero a los libertarios, ¿no? Viste que Ortega y Gasset escribió que éramos una comunidad de secretos, ¿no? Que sabíamos cosas que otros no saben y que eso nos une, no sé. El 10 era el Diego en algún momento, ahora es Messi. Formas de decir, ¿no? La Claudia sabemos quién es, qué sé yo. Y a mí me parece que eso se va perdiendo. Me parece que cada vez tenemos menos cosas en común, que no es lo mismo que hace, y no es que yo extrañe épocas épocas que eran mejores, qué sé yo. Me parece que se fue perdiendo mucho y que hay una división muy, muy grande hoy en el seno de los argentinos y que no es cuestión de buenos o malos, no quiero poner esos términos, pero de una forma de ver la vida. De una forma de ver la vida. Roberto, ¿qué responsabilidad adjudicás a los medios de comunicación en ese planteo que haces de la división de los argentinos? Y yo creo que es fundamental, sí. Creo que es Porque fundamental. Vos sabés que mucha gente me narra a mí por lo que me ve en TN, nunca me vio a mí. Claro. Que estoy editado 10 segundos entre palabras del otro y qué sé yo, ¿no? Pero vos fíjate, estamos hablando del fútbol y el fútbol fue el que permitió, por ejemplo, visibilizar las marchas de las madres cuando en el Mundial del 78 vinieron periodistas europeos y las entrevistaron. Hasta ese momento las madres eran un fenómeno ni local, porque no lo veíamos ni en los medios nacionales, y fueron medios internacionales que llegaron a la Argentina a cubrir el Mundial quienes le dieron esa visibilidad que permitió generar después... Pero para que quede claro, digamos, a mí me parece que en el fútbol, claro que hay una visibilización política. Vos sabés que la dictadura militar, digamos, cuando no se podía hacer manifestaciones políticas, fue la hinchada de Nueva Chicago que cantaba la marcha peronista. Digamos, claramente son expresiones políticas y que pueda haber, por eso mencioné a Sócrates en Brasil, a Maradona y el trapo de las Malvinas. Esto es una cosa, es a nivel de, si querés, caja de resonancia, pero después está la política. Ahí no se juega la nacionalidad. Puede ser un símbolo, puede ser una expresión. Después la nacionalidad está, a ver, ¿quién levanta la mano para entregar las tierras? ¿Quién levanta la mano para entregar los derechos de los trabajadores? ¿Quién levanta la mano para vender las empresas públicas? ¿Entendés? Es una relación muy profunda porque no pudieron levantar la mano para vender las tierras porque el día estaba antes la selección la dejaron había pasar. ganado a Inglaterra, ¿no? Ayer veía una nota de la BBC de Londres que decía de que los paraguayos están abandonados, que no tienen sistema de salud. Que te morís, te enfermas y te morís. Y recalcaba justo en la nota que, bueno, están pegados a Formosa, del buen sistema de salud que tiene Formosa. Yo he ido a Formosa en varias oportunidades y tengo admiración por el trabajo que hace Infran. Está demonizado acá en Buenos Aires, un trabajo extraordinario que ha hecho Infran, entre otras cosas en salud, también educación. Y después pensás también, puta, ¿no? Están ahí y el otro se muere, ¿viste? Sí. Después dicen, bueno, termina teniéndose acá. ¿Y qué tiene de malo? ¿Qué lo vas a dejar morir por una bandera, por un límite imaginario que alguna vez alguien construyó y con el que yo no estoy Igual de acuerdo? no es la bandera argentina no es esa, digo, no es la bandera de la exclusión, la bandera de él dejar morir al otro del otro lado de la frontera. Pero hoy está de moda. Creo que eso. algunas banderas se han construido de esa manera. Hay banderas que se han construido de esa manera. La bandera argentina significa otra cosa. La bandera argentina significa la salud pública, signica la educación pública. Creo que significa. No, está en porque disputa en todo caso. Ni siquiera está en disputa, significa. Me parece que significa. Mi ley es una circunstancia en la Argentina como hay tantas circunstancias y Bueno, como va a haber otras seguramente. De hecho, hay un estudio de 3.0 que consulta sobre el tema de la bandera de Malvinas y el 100% de los votantes de Sergio Massa acompañan el sentir de la selección y de los que estaban en contra, que son menos de un 30%, la mayoría eran votantes de Bullrich. Y en menor porcentaje de Javier Milei. Bueno, Burri le quería entregar a Malvinas, no sé por qué tema. O sea, Sí. Por Pfizer.
Che, por te quiero vacuna. preguntar, vamos a decir algunos temas que quiero ver. Bueno, lo de la inviolabilidad de la propiedad privada, yo pensé que ya era inviolable, pero bueno. Entre los que harían los temas de extranjerización de tierra sería el jueves 6. Jueves 6 es la sesión, en realidad es una sesión que ya está empezada técnicamente porque se pidió un cuarto intermedio de la sesión que ya había arrancado, pero bueno, se va a continuar el jueves 6. Lo que básicamente el gobierno se compró es un poco de tiempo para tratar de destrabar la situación con los votos, para lo cual Patricia Bullrich tenía que lograr que Federico Sturzenegger entienda que la ley era invotable. Ajá. Dicen desde el entorno de Patricia Bullrich que lo ha logrado. Que lo entendió. Que 2 Federico, horas estuvieron, no más. Claro, que Federico Sturzenegger finalmente entendió que necesitaba hacer algunos cambios para que, algunos votos que estaban ahí en el límite pudieran torcerse y pasar del lado del verde, digamos, del positivo. Básicamente, lo que se había introducido en aquellos cambios que había negociado Patricia Bullrich con algunos sectores, sobre todo de bloques provinciales, era que se habilite a que los límites que eliminaba la nación los pueda decidir cada provincia. Es decir, que cada provincia decida que si desea sostener... Ahora que queda en manos de Jalil me quedo más tranquilo. Es que el hecho de que quede en manos de gobernadores termina siendo el mal menor, porque lo que quería Federico Sturzenegger es que directamente se elimine la restricción y que no haya posibilidad de que las provincias impongan un límite de tierra nacional o un límite de tierra extranjera que se puede comprar, que hoy la ley dice que es del 15%. Ese básicamente es el principal punto que Patricia Bullrich estaba negociando con los aliados. Sturzenegger dijo, esto no, y eso fue lo que trabó y que hizo que Patricia Bullrich pase el papelón que pasó, que fue después de defender en mensajes de texto con Victoria Villarroel que la sesión se tenía que hacer sí o sí, finalmente termina siendo ella la que pide la postergación porque no tenía los votos. Vos sabés que en Estados Unidos las restricciones están en manos de los estados, Sí. no del gobierno federal, pero son muy fuertes las restricciones. Sí. Y de hecho no supera el 2% la cantidad de tierra de los estados más grandes, vi algunos ejemplos como California, desde luego, no supera el 2% la tierra que están ahí. Y en el caso de Brasil, por ejemplo, busqué 2 o 3 países para tomar ejemplos, las restricciones son enormes, no se le entrega la tierra al extranjero. Sí, sí, acá ya el límite es alto, es un límite del 15% por municipio, pero sin haber restricción podría darse el caso de que un extranjero compre un municipio. Claro. Compre un municipio entero. No va a comprar un municipio, va a comprar la pampa húmeda. Va a comprar las tierras donde hoy tenés la soja, el trigo y toda la producción agropecuaria. Y va a tener la ley de semillas a favor, y va a tener la propiedad de la tierra, y va a tener los puertos de Rosario donde se procesan esas cereales, y va a tener la hidrovía por la cual pasa. Entonces vas a perder absolutamente todo control y toda posibilidad de... La sociedad rural ayer Sí. apoyando, ¿eh? Sí. Sí, Siempre sí. fueron así. ¿Y por qué venden? Siempre fueron así. Claro. Sí, sí. Porque Claro, ellos van a vender más caro. Lo van a vender, claro. Pero bueno, esto pasa primero por el Senado Nacional. Ajá. Senado Nacional que para entender cómo va la cosa de cara al 6 de agosto tiene 72 senadores, con lo cual la mayoría del quórum se logra con 37. Acá lo que vos tenés es un bloque sólido de senadores en contra, que son los 25 del peronismo, el interbloque popular se llama. Hay dos senadores de la Unión Cívica Radical que también han expresado que están en contra de esto, que son Maximiliano Abad y Flavio Fama. Los bloques de Convicción Federal de Santa Cruz y del Frente Renovador de Misiones también por lo menos han expresado públicamente que están en contra y que van a votar en contra. Y ahí vos tenés entre 34 y 35, si considerás algún radical más, de bloque sólido en contra. Con lo cual el gobierno necesita que todo lo que está del otro lado no tenga, no haya ningún tipo de margen de error. Ajá. O sea, que estén los 37 que están del otro lado, estén. Claro. Por eso es que el gobierno, que si bien tiene garantizados los votos, obviamente, de los 21 de la Libertad Avanza y de la mitad del bloque radical, que son los que están, por ejemplo, los senadores radicales de Mendoza, que responden a Cornejo, los senadores radicales de Chaco, que responden a Esdero, sí necesita consolidar por lo menos 7 del bloque radical y algunos votos que estaban dudosos. Por ejemplo, el de Provincias Unidas, Alejandra Vigo y Carlos Mauricio Espínola, Carlos Mauricio Espínola... Vigo de Córdoba, ¿no? Claro, Vigo de me quedo Córdoba. tranquilo. Claro, y Espínola de Corrientes. Espínola formaba parte de las comisiones, firmó el dictamen en disidencia, o sea, pidiendo cambios, pero firmó el dictamen,
con lo cual es una señal de que con algún cambio tenía garantizado el voto a favor. Y era uno de los que se oponía a la última sesión por el tema de la selección. Claro, exactamente. Y después Flavia Rollón de Salta y Julieta Corrosa de Neuquén son algunos de los que también el gobierno necesita, con modificaciones, destrabar para lograr una mayoría que va a ser ajustada, sobre todo en el artículo, el capítulo que al gobierno le interesa, que es la ley de tierras, porque tiene más capítulos. La ley de inviolabilidad de propiedad privada, uno que tiene que ver con los inmuebles. Los desalojos, claro, con los desalojos. El capítulo 4 tiene que ver, por ejemplo, con la ley de manejo del fuego, que es volver hacia atrás con aquella ley que había promovido Máximo Kirchner para que, territorio incendiado no pueda ser vendido por 30 años. Esto se daría marcha atrás. Pero el capítulo que tiene la mayor resistencia es el capítulo 3, que es el capítulo que modifica la ley. ¿Será pedido esto? ¿Tendrán nombres ya y apellidos? ¿Por qué están tan interesados porque los extranjeros se lleven nuestra tierra? En la rural él mintió, como miente siempre, y dijo que lo que pasa es que vamos a dar una extensión de tierra para siembra y cosecha mucho mayor. En Argentina creo que hay más o menos en este momento 33 millones de hectáreas. Es decir, todo el campo que es sembrable, más otro campo que antes no se podía usar y ahora se usa por los avances genéticos, ya está usado. La verdad. Entonces, lo que está haciendo es venderlo. Bueno, siguiendo con el nacionalismo, vamos a Georgieva, que va a formar, o no sé si ya formó parte de una reunión de gabinete. Sí. Más bananero no se encuentran, ¿no, Javier? Yo te voy a hacer una referencia histórica. La reina Isabel II recorrió los países de la Commonwealth, o sea, la de su colonia, en su gran primer gira oficial como monarca en 1953. Ahí recorrió diferentes países para ver qué es lo que pasaba con las colonias. Hoy podemos traerlo a la Argentina y tenemos a Cristina Georgieva recorriendo a una de sus colonias, no dicho así, sino que es uno de sus principales deudores, que es la Argentina. Su principal deudor. Tenemos un cuadrito donde mostramos cómo está, mejor dicho, la distribución de la... Ahí está. Los 5 principales deudores del FMI: Argentina, Ucrania, Pakistán, Ecuador, Egipto. Argentina está primero con, esto es en DEC, o sea que son 42.552 millones de DEC, pero si vos lo llevas a dólares, más o menos son 58.000 millones de dólares. Esto es el 34,5%. Si vos te sumás, te das cuenta que los 4 siguientes no llegan al 34%. Pero en realidad, si agarrás y analizás sobre los créditos rápidos que da el fondo, casi llega al 45%. O sea que esto se sabe: cuando vos tenés un principal deudor, también tiene problema el acreedor. Entonces el acreedor tiene que supervisar bastante qué es lo que le pasa al deudor. Y un poco es esto lo que Cristalina Georgieva viene. Es un apoyo político muy, muy fuerte del Fondo Monetario Internacional a la Argentina. Yo simplemente quiero hacer una referencia, lo que no significa que la historia se repita, ¿eh? No digo que la historia se repite. En junio del 2018 vino también, fue la última visita de una directora gerente, o sea, titular del Fondo Monetario Internacional, que la francesa Christine Lagarde vino en su momento a visitar al entonces presidente Mauricio Macri. Estuvo reunido en la Quinta de Olivo, simplemente que, para mencionarlo, vuelvo a repetir, la historia no se repite. A partir de ese momento, la situación económica de Macri no fue la mejor. Digamos, no es que a partir de ahí empezó... ¿No creció la economía como Pedro Buzo? Claro, no fue un momento de esplendor de la economía de Macri. Yo no estoy diciendo que venga Cristalina. No lo tomamos así, que tranquilo. No, ahí está. Bueno, me parece muy bien que quede claro. Lo que sí queda claro, que se prueba una vez más que cuando la Argentina, no vamos a empezar a analizar otros países, tiene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la economía, en el mejor de los casos, hay un estancamiento o una leve recesión.
En el peor de los casos, que hubo varios peores casos, tenés una crisis de proporciones. Y una vez más se prueba que a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la Argentina ingresó en un periodo de estancamiento, de crisis, de caída de la economía, de retroceso del bienestar social. Y esto es con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Iba a opinar sobre la palabra estancamiento, porque hay una parte de la economía extractiva Claro. que sale de los pozos del sur, va por un tubo y se va. Y nosotros no tenemos nada que ver, no tiene nada que ver con nosotros, no tiene nada que ver. Y eso hace que el promedio muestre una economía estancada. Ahora, claro, eso crece al 30% anual. Si vos le sacás eso y dejás nada más que lo que tiene que ver con nuestra vida, Exacto. es abismal. Los números que ves, digo, base 100 y está en 77, cosas por el estilo. Caídas Es muy- estrepitosas. Entonces, estamos ante una depresión económica si limpiamos eso que no tiene nada que ver con nuestra vida y que dura mucho tiempo. Es muy fuerte y mucho tiempo. Entonces, estos números que yo quería pedirle a Fernando que repasarlos un poco, son una mezcla. Cuando vos ves los números reales, es fuertísimo. Veía hoy también números de los ingresos reales con la fórmula de inflación nueva, que ya ni siquiera es nueva, porque la más actualizada Claro. tiene 12 años, y da una caída de los ingresos, pero impresionante, del 20%. Entonces, es increíble, la verdad. Me gustaría que me los presenten uno por uno. El 30% todavía lo apoya este tipo. No se puede creer. Es interesante. El fin de semana el viceministro de Economía abrió un debate sobre si estamos o no creciendo y qué es lo que está reflejando el famoso estimador mensual de actividad económica, que se conoce como el EMAE, que es un anticipo de la variación del PBI. Y que no le viene dando bien al gobierno. Viene marcando un serrucho muy consistente, con la particularidad que los últimos 2 meses dio en caída. Ahí en pantalla tenemos el tuit de José Luis Daza, que plantea al EMAI el crecimiento y dice un comentario técnico y bastante aburrido sobre los saltos que viene mostrando el EMAE mensual durante 2026 y qué implican para evaluar el crecimiento de la economía argentina. Dice Daza, la volatilidad de los datos mensuales más que se duplicó desde 2024 a lo que va de 2026, la desviación estándar pasó de 0,9 en 2024 y 1,2 en 2025 a 2,2 en 2026. Sigue dando datos técnicos del EMAE, saltos mensuales que vimos en 2023 implican que el lapso de 30 días de la economía cayó a una tasa anual del 30%, el mes siguiente creció a una tasa anual del 43% para colapsar de nuevo al mes siguiente. Y esto es lo que veníamos observando en los últimos meses en el EMAE. Un mes crece, otro mes cae, 2 meses seguidos ahora de caída del nivel de actividad, un mes crece respecto al mes anterior y cae respecto del año pasado, al mes siguiente se da vuelta y cayó respecto al mes anterior. Bueno, según Daza, y lo podemos ver hacia el final de lo que plantea en este tuit, esto tiene que ver con el cambio en la matriz productiva del país que no está siendo captada por el INDEC. Dice, el indicador, y lo que propone Daza es dejar de ver la variación del EMAI y empezar a ver lo que se conoce como el indicador tendencia ciclo, que también está incluido dentro del EMAE y que les viene dando positivo a lo largo de todo este año. Sí, levemente positivo. Levemente ¿no? positivo, venía 0,1, pasó a 0,2 en los últimos meses y según DASA hace 12 meses que la tendencia ciclo viene mostrando crecimiento y que acumula 2,5%. La tendencia ciclo, por supuesto, es un indicador relevante, te marca qué es lo que está esperando la economía, de cómo va a ir funcionando en los próximos meses.
Pero el IMAE muestra algo más profundo que la tendencia, que es quiénes van ganando y quiénes van perdiendo en este proceso de cambio de la matriz productiva del país que se genera con la política económica de la administración libertaria. Y a mí me interesó un tuit que me parece que es muy significativo para mostrar dónde le está pifiando Daza en su análisis, que es la placa número 2, el tuit de Ferrer, que dice Ramiro Ferrer: conocido tostador de café me dice que julio de 2026 va a terminar 30% abajo de julio del año pasado en kilogramos vendidos. La probable quiebra de Leblé, que es una cafetería. Y de tantas otras marcas, es una señal de la catástrofe que se está gestando. Y esto es... Bueno, pero Daza le dice que vea la tendencia ciclo. Claro, Se deprima. esto es no entender qué es lo que quién está ganando y quién está perdiendo, y por qué es importante seguir viendo el EMAE y no hacerle caso a Daza y ver solo el medio vaso lleno que quieren mostrarte. Porque el conjunto de la economía está atravesando esta crisis que está mostrando Ferrer en este tuit, de la caída de la venta de café en julio. Cada vez que venía un número positivo, el gobierno salía a festejarlo con todo. Salía el presidente a decir el mejor ministro de la historia, Caputo hacía tuit mostrando los números. No lo vimos en el último EMAE. Y no lo vamos a ver probablemente cuando se conozca el EMAE de junio, porque el EMAE que se conoció es el de mayo, es el nivel de actividad de mayo, cuando ya se veía, había los principales indicadores que te anticipa, ya se veía viendo que estaba mal. En junio se esperaba un repunte y los últimos datos de junio no hablan de repunte, y lo que te muestra este tuit es que en julio siguió la caída. Y esta comparación que pide hacer Daza la tendría que netear, confrontar, ver la evolución con la evolución de los impagos de los créditos de las familias y de las empresas. Porque mientras Daza dice, vamos a ver la tendencia ciclo, vamos a ver qué es lo que este número nos da bien, no hay, Roberto, en el resto de los indicadores económicos que tenemos del sector público y del sector privado que estén justificando el optimismo de Daza. Incluso los que están anticipando la evolución de precios de este julio, porque festejaron que junio terminó abajo de 2%. Pero ya hay consultoras como Ecogo, que es probablemente de la más prestigiosa del mercado porteño, que están dando 2,2% de inflación para julio. Y hay muchas que dicen, bueno, puede ser que se quiebre y que se mantenga en 1,9%, pero ya hay otras también que están dando 2%, que en julio probablemente la inflación vuelva a comenzar con 2%. Y eso puede ser un dato muy, muy negativo para el gobierno, porque esta mañana, haciendo un ejercicio, le pedí a la inteligencia artificial que confirme algo que uno percibía, que era analizar la evolución de la confianza del consumidor con los indicadores de inflación. ¿Qué relación había entre la mejora o desmejora del indicador de confianza del consumidor y el índice de inflación que había dado el mes anterior? Y se está encontrando un piso. Ya no mejora más la confianza del consumidor ni con buenos números que considera el gobierno de inflación. El 1,9% de inflación de junio no revirtió la caída de la confianza del consumidor. Es que nadie cree sobre ese 1,9, pero en el bolsillo, de... Ya está, yo entiendo a nivel de la corriente, vos decís, bueno, llega un momento que ya está así, bueno, baja, pero si después no ves qué es lo que pasa con el bolsillo, es un poco lo que ahí vas a decir, Roberto. El ingreso disponible cayó 30% desde diciembre de 2023. Que no era un gran momento, no sé si se acuerdan, no era un gran momento, ¿sí? No, pero el transporte era muy barato, las tarifas eran se baratas. Entiende, ¿no? O sea, una vez que vos pagaste el gas, fijos, la luz, el agua y el transporte, el resto, lo que te queda, el resto para vivir, es 30% menos en términos reales que
a fin del gobierno de Alberto. Esa es la verdadera caída. Porque vos seguís gastando el mismo gas, la misma electricidad, no es que gastás más de gas, vos gastas lo mismo. Como te sale tanto más caro, lo que te queda para vivir es un dato tremendo. Se me pareció dato tremendo. el dato más relevante de todos. Lo que te queda para vivir es un 30% menos. Es una maravilla. No, están poniendo otra cosa, ¿eh? No sé. No, qué eso es lo que veníamos hablando del EMAE y lo que piensa el gobierno, que te quiere mostrar una tendencia que Entonces, en la realidad no ahí se es da. donde a mí me cuesta que políticamente, si la caída del ingreso disponible es de un 30%, este señor pueda ganar una elección. ¿Qué hay enfrente? Te preguntaría. Bueno, Kicillof por ahora está enfrente, qué sé yo, no sé. Me dicen que se está hablando que van a empezar a correr varios candidatos, que va a ser una cosa como los demócratas, que todos corren y después van viendo cómo están y en Sí. todo caso se bajan y qué sé yo. Obviamente se cuenta con Massa, se cuenta con Máximo. Me estaban diciendo también de Zamora, de Santiago del Estero, pero que empezarían a Brito. moverse. ¿Eh? Brito también. Brito, que, ojo con este dato, yo lo he dado, pero me parece tan trascendente. Él conoce el nombre de los peones de su campo. Es una buena persona, ¿eh? No, Eso dice el hombre que lo llevó a la política. igual Brito ahora... El hombre que lo llevó a la política. Que tiene nombre, el hombre que lo llevó a la política. Y... Monzó. ¿Ah, sí? A mí se me caían las lágrimas cuando me lo dijo. Porque De la emoción. Tanta me imagino. sensibilidad y hay que social. acordarse el nombre de un peón, ¿no? Viste que en el Mucha ajedrez son humanidad. todos iguales. Para un banquero es muchísima humanidad. Yo siempre quise el candidato peronista sea un banquero. No, igual creo ¿A que... quién se le La puede puta ocurrir madre. que sea un banquero? ¿A quién se le puede ocurrir que sea un banquero? ¿Are you crazy? ¿Qué es esto? Bueno, pero fue presidente de River, si un presidente de Boca. Pero como River son los Macri. millonarios. Y bueno, pero un presidente de Boca Bueno, pasó a ser presidente de la Nación. ¿eh? Pero ganó 17 Y era Macri. campeonatos. Y a River no le está yendo bien. Claro que esa- no estamos bien. No. Bueno, no, contame, es un ¿hay una reunión del PJ por la extranjerización de tierras? Sí, la semana que viene, el lunes de la semana que viene... Pero si es el jueves. Claro, se trata. no, el jueves de la semana que viene, justamente. Es el 3 de agosto y el 6, el lunes 3 sí, tenés y el razón. 6 se debate en el Sí, Senado la extranjerización de la tierra en la Cámara Alta. Lo que se va a establecer es, bueno, es en instancias de Julián Domínguez, convocó a esta reunión donde no solamente están convocados los diputados y senadores, sino que se van a presentar distintos informes con los últimos datos oficiales también que hay respecto a la extranjerización de la tierra. A nivel nacional el promedio da 5%. Ahora, cuando uno empieza a hacer suma en las distintas provincias, hay provincias que ya están, que incluso... Ya es más alto que en los países que yo tomaba de ejemplo recién, Sí. ¿no? Chile, Brasil, Estados Unidos, qué sé yo, es mucho menor. Y hay provincias que superan, pero el límite que había fijado la ley de Sí, tierras anterior. Y municipios. Y bueno, municipios Sí, también. sí. Algunos municipios que están con porcentajes de entre el 24 y hasta el 30% Claro. en algunos casos en manos de extranjeros. ¿Y el PJ que vos decís que el Congreso Nacional, Mayans, eso? Exactamente, sí, Ah, sí, ok. sí. Es el PJ Nacional en la sede de Mauteu se va a llevar adelante. Que son esta lindas esas cumbre. reuniones porque aparece Moreno, Aníbal. A mí me da una gana de votarlo cuando lo veo. Que digo, la puta, ¿no? Se Es vino la renovación. Sí. ¿no? Bueno, Claro. hay de todo en la, La viña del Señor. Claro. En la derecha también hay de todo. Sí. Yo en unos años pienso sacarle la cara a esto, qué sé yo, trato de generar una renovación, ¿viste? ¿Cómo viene tu nieto? Y bueno, lo que va a haber es, por un lado, esta presentación del informe, establecer una posición muy crítica de la ley de tierras y además avanzar ya con una serie de estrategias, porque recordemos, el debate está socialmente instalado, es un tema que está generando conversación por fuera de las fronteras de lo que habitualmente sucede en el Congreso. Recién lo que pase el jueves de la semana que viene va a ser la primera instancia, porque después viene el debate en diputados, con lo cual hay un tiempo todavía para seguir generando conciencias. Y por otro lado, de hecho, también Mayans fue uno de los que se puso la discusión al hombro y que generó y que militó con muchos de los... en realidad militó a muchos de los gobernadores peronistas para decirle, mirá,
pongan presión para que esto mínimo haya un filtro local, porque la ley es perjudicial, así como estaba originalmente. 15 borradores tiene el proyecto de ley. 15 borradores en una forma de discusión que ya es moneda corriente de la Libertad Avanza, que es que se hace todo por fuera del marco institucional. Claro. Es un borrador que fue y vino permanentemente de la oficina de Patricia Bullrich a la de los distintos aliados. A mí me dicen que se reúnen en oficinas del centro. El Congreso es grande, no sé si vieron que enfrente pusieron un anexo. Entonces digo, si tienen que hablar con los lobistas, ¿por qué no se reúnen ahí? ¿Por qué hay cosas que tienen que estar escondidas? No me digan que están recibiendo plata, ¿no? El Destape va a ser una excepción con la ley de tierras y la idea es agarrar a todos los que la voten y escracharlos durante 5 años, una cosa así. Así que todos los días las redes del Destape los muestren como vendepatrias durante no más de 5 años. Le dije a los chicos, porque acá había propuestas de 20 años. Banco a 1000, ¿eh? No más de... No, lo vamos a hacer en serio. Vamos a hacer en serio. Lo vamos a mantener mucho tiempo, con todas nuestras fuerzas, la cara y el nombre de todos los que voten la transición de tierra. Sí, y ahí sería bueno volver a una idea, digo, en relación a qué oponemos a esto, sí me parece importante ese germen nacionalista, pensando ese regionalismo, No, pero defender la soberanía. Es una cuestión de intereses. Sí. Yo no solo necesito que el campo quede en manos argentinas, sino que me den el cupo para tener trigo barato para la Argentina, para tener carne barata a la Argentina. ¿Viste que ahora festejan la exportación a Estados Unidos? Claro, nosotros no comemos más carne. Claro. Caída histórica Es del una cuestión de consumo per cápita. intereses. Yo quiero que quede en un lugar donde yo después me puedo quedar con un cupo y darle de comer a la gente. Bueno, eso es la soberanía, ¿no? Tener soberanía sobre tu territorio. en Claro, principio. no se puede creer, no se puede creer. Está bueno para darles a entender que esto de las vueltas de la política, que puedes votar una cosa y después estar en otro espacio político, que por lo menos en esto que no sea fácil, que ¿no? quede claro. Che, te voy a pedir el 29, primero te voy a pedir el 29. Estos son nuevos audios que les voy a pasar del Honduras Gate. ¿Sí? Están surgiendo audios del presidente de Honduras, se llama Nasri Asfura, ¿sí? Esto hay que prestar mucha atención porque ustedes saben que se espera que tanto Estados Unidos como Israel tengan alguna influencia en las próximas elecciones, a favor de Milei, desde luego. Y están apareciendo audios que hablan de esta influencia en las elecciones latinoamericanas, en estas filtraciones que hay. En este caso, es el presidente, Nasri Asfura, dice, tenemos que meter un decreto moción para quitar el anonimato en redes, tal cual nos piden los israelitas. Eso es lo que van a escuchar ahora. Ponelo. Tenés que ver, Tomás, una manera de que manden a un decreto moción para el control de las redes sociales y quitar el anonimato, como lo pidieron los israelitas, que eso tiene que hacer nada más a través del Congreso. ¿Qué tal? El presidente de Honduras cumpliendo órdenes de los israelíes para poder controlar las redes de los hondureños. Digo porque cuando se vaya acercando a las elecciones, les puedo asegurar que es una preocupación muy grande del Partido de los Trabajadores en Brasil para las elecciones que son ahora en octubre. ¿Qué influencia puede tener sobre el electorado argentina esta injerencia de Estados Unidos y de Israel? Hay otro audio donde el mismo presidente dice, los israelíes nos dijeron que con su software íbamos a poder rescatar información de quienes se comuniquen dentro de Honduras. Habla tranquilo con tu cuñada, que van a estar los muchachos escuchándote. A verlo. Los israelitas dijeron que siempre y cuando ellos se comuniquen dentro de Honduras con números que están dentro de Honduras, se puede rescatar alguna información, como con quién se comunica y demás. El software que ellos tienen se limita únicamente a la colaboración de Tigo y Claro. ¿Qué tal? Sí. Esto está pasando también, ¿sí? ¿Se acuerdan que la otra vez lo nombraban a Milei como parte de que había puesto plata para la campaña de difamación? ¿Sí? Tiene que ver
con esto. Y me quedaron un par de cosas editorial que les quiero pedir. El TEI 42 es Ariel Aguilar, que es su secretario de Comercio de la provincia de Buenos Aires. Habla de la morosidad y lo que dice es que así como crece la morosidad, están creciendo las denuncias por llamadas amenazantes, hostigamientos para cobrar las deudas. Aprietan a la gente. El que tiene las deudas se las vende a un grupo de cobradores que lo que hace es cobrarlo violentamente. Es parte de las consecuencias del crecimiento de la morosidad. Empieza a haber estudios sobre el crecimiento de los suicidios respecto al crecimiento de la morosidad, entre las consecuencias, vaya, ¿no? ¿Qué consecuencias hay? Quiero que lo escuchemos a Ariel Aguilar. Y se triplicaron, vos sabés que pasamos, de 393 reclamos en 2024, pasaron a más de 1000 en 2025, y hoy a mayo ya estamos en más de 1240 denuncias. Entonces, esto se triplica. ¿Cómo funciona? Generalmente sucede con entidades financieras, bancarias, son la gran mayoría, ¿no? Tienen también hay de prepaga y demás, que contratan determinados estudios, en algunos casos, en otros son básicamente call centers, que de alguna manera empiezan a hostigar a la persona, que está bien porque, a ver, hay que tener claro que el derecho de una acreedora a gestionar el cobro de deudas es incuestionable. Esto no lo estamos discutiendo. Ahora, el derecho no es ilimitado. Claro. Y debe ejercerse dentro de los marcos legales. O sea, acá nos encontramos con cantidad de situaciones en las cuales llaman al familiar, llaman a la madre, llaman a los hijos, llaman a empleados. Nos encontramos con el caso de recuerdo hace como 2 años, de una consumidora que creo que es la empresa Cencosud, o a través de la empresa Cencosud, que finalmente la empresa tuvo una multa, a la cual llegaron a llamar hasta la expareja. Digo, este tipo de acoso, llamados de noche, llamados los fines de semana, amenaza de que van a ir con un escribano a labrar un acta, un montón de situaciones que no terminan sucediendo, pero que ponen en una situación de vulnerabilidad a un montón de consumidoras y consumidores bonaerenses en este caso. Claro. Bueno, esto también está pasando en el país, ¿no? Hay una política económica que genera morosidad. Hace poco el ministro le echó la culpa a la gente, que dice que no se administra bien. Y después esa morosidad genera estas cuestiones. Por un lado, una especie de scratches donde llaman a tu jefe, a tu familia, qué sé yo. Por otro lado, un hostigamiento con amenazas que luego no pueden cumplir, porque no es tan fácil cobrar una deuda, pero la gente se asusta, ¿no? Le dicen, te voy a sacar esto, te voy a sacar el auto, te voy a sacar los muebles, qué sé yo, y la gente se asusta. Porque además, ahí hay una cosa, ojo que bancos, importantes bancos, le venden esto a tipos que saben que son así. O sea, le venden a gente que es violenta, que es escrachadora, y se lo vende el banco. Se lo vende el banco. Te sumo algo. Antes los bancos públicos no hacían esto y ahora el Banco Nación, bueno, el Banco Ciudad siempre lo hizo, lo hace hace muchísimos años, ahora el Banco Nación también lo hace. Vende sus deudas. Vende sus deudas. El Banco Provincia no lo hace. Ahora, ponele que vos vendas la deuda, pero fíjate quién se la vende, no se le puede vender a un tipo que va a hostigar a tu cliente. Bueno, se la venden a estudios jurídicos. Bueno, realmente pero todos esos que sabemos hostigan cuáles son estudios los estudios jurídicos. Y hacen prácticas ilegales. No es legal que ni llamen a tus familiares, ni a tus amigos, ni te hostiguen. Digo, no, hay una defensa, hay leyes, ¿no?, que tenemos que nos protegen como consumidores. Claro. Y parte de esas leyes que nos protegen tienen que ver con que no te pueden hostigar y no pueden hostigar a personas de tu entorno por una deuda. Y quiero poner otro tema, ya que estamos educando en los últimos tiempos, que es a las rutas. La gente está subiendo en las redes la destrucción de las rutas. Voy a primero una explicación. Vieron que todo el mundo dice que son unos genios estos tipos porque bajaron el gasto. Claro, si yo no hago obra pública durante 4 años, la tiene que hacer el que viene, no es que lo bajó el gasto, lo postergo. Ustedes entienden que no se puede vivir sin rutas, ¿no? ¿Sí? Además de eso, cuando el otro lo haga, le sale mucho más caro hacer estas rutas de nuevo que mantenerlas. Es decir, lo que hacen es comerse el capital público. Ahora, en este caso es más grave porque hay un impuesto que es para eso, que es el impuesto al combustible. Cada vez que vos cargas hay 400 pesos que son para hacer la obra pública. Ellos se la afanan y lo usan para otra cosa, para pagar deuda, entre otras cosas. Entonces se van rompiendo no se puede vivir sin ruta, ¿entienden? Que no se puede vivir sin rutas. Miren alguna de las rutas, en este caso es la ruta 151 en Río Negro. Mostrémosla. ¿Qué es lo que es eso? Terrible, terrible. Son cráteres. En la luna, claro, en la luna. parece que están circulando sobre obviamente la luna. están destruyendo los camiones también, ¿no? El daño no es nada más que esas rutas que no sirven más, hay que hacerlas de nuevo, sino a quien transita por ahí.
Además pierde eficacia, pierde eficiencia la logística argentina, ¿sí? Porque no llegas a tiempo, porque el gasto de ese camión hoy es más alto que el Claro. gasto de ese camión transitando una ruta normal, entonces te tiene que subir el precio del flete, eso va en detrimento de la productividad argentina, es decir, no tiene ningún sentido, por eso todo ese plan de este tipo no tiene ningún sentido, se habla de que está bien la macro, ¿qué mierda va a estar bien la macro? Está destruyendo todo el capital público. Mirá lo que es eso. La relación es de 1 a 4. Renovar, digamos, mantenerlo te sale $1. Y si tenés que, esto después cuando tenga que arreglarse va a ser $4. Claro. Y con el Entonces, agravante así. de que los empleados de Vialidad Nacional los tienen mirando el techo, Claro. Claro. sin trabajar Claro. en Además hay accidentes, ¿no? Hay muertes, ¿sí? Hay otra ruta, la ruta nacional 151. No, esta es la que. No, esta es la 9, esta es la ruta 9, en Salta, a la altura de Metán, Rosario de la Frontera. Yo anduve por esa. Está toda rota. Esto está pasando en todo el país y cuando termine el mandato, y si Dios quiere no lo vuelven a votar, ¿no? ¡Genios! No va a quedar nada. No va a quedar nada. Pero bueno. Y va a estar la demanda al nuevo gobierno. Claro, lo tenés no, que arreglar, lo ni tenés a- que arreglar. claro, ni Y, hablar. pero entonces Y ahí bajame sí. la inflación, ¿eh? Claro, y no expandas el gasto público. Claro, Pero, sí, escúchame, sí, ¿cómo para el haces? gasto público. Es una trampa fenomenal que va a dejar Milei. Y el tema es que la verdad, No. hay un nivel de desinformación tan grande que la gente no sabe estas cosas. y la complicidad de los gobernadores, en este caso, que después van y le cede, el gobierno nacional le cede la ruta y van a hacer un acto con 15 personas y Karina Milei posan todos sonrientes como si fuera la gran revolución. Te de la referís obra al señor pública. Puyaro. En este caso fue la última foto de la semana pasada, pero es una escena que venimos viendo repetidamente desde que asumió Milei. Y con la espera, y también que Caputo cada vez que da una entrevista dice, no, ahora porque cedimos las rutas o porque concesionamos una parte, ahora vuelve la obra pública y se va a reactivar. No está pasando tampoco. ¿Sabés las concesiones que van a dar estos tipos? Vas a cortar el pasto y te vas a cobrar el peaje. Sí. Si son unos delincuentes. Ahora, es terrible, cada cosa, yo a veces que me pongo a armar la editorial y no sé qué sacar después, porque pasan tantas cosas y como dice Ari al final, estas son cosas que yo veo en un día, porque al otro día tengo que hacer otro. Claro. Es impresionante. Esto no se ve, ¿eh? Hoy, los medios de comunicación tienen la mitad de un programa para defender al gobierno y la otra mitad para pegarle a la oposición. Eso es el periodismo hoy en la Argentina. Y a la oposición con insultos, con agravios cada vez mayores, con unas agresiones terribles. Muy fuerte, muy fuerte. ¿Qué tema? Además de arreglar la ruta, hay que arreglar el periodismo, ¿no? Que cuando uno ve que además, ¿vieron que el otro día Viale estuvo media hora hablando de cómo había sido la detención de Tapia en el aeropuerto de Estados Unidos? Que llegaron 7 tipos uniformados, que se lo llevaron a un cuartito de 4x4 y después no había pasado. Y yo, a Tere no le importa. Está ahí el tipo, el mismo que arregló la nota con Milei, que le dice, ¿y ahora qué querés que le pregunte? ¿Y ahora qué le pregunto? Le dice. Y está ahí. El medio lo tiene ahí. Entonces, hay unas ganas de desinformar, ¿no? Es un propósito la desinformación. Y guarda que yo no estoy en contra de todos los periodistas de Clarín, al contrario, me parece que Clarín tiene algunos periodistas muy, muy valiosos, muchos periodistas muy valiosos. Estos son los menos, muchos periodistas muy valiosos, igual que La Nación, de hecho yo lo leo. Pero lo que está en el horario principal, lo que ve la gente a las 8 de la noche, va a comer, es eso. Y todo esto la gente no se lo entera. Es muy poco lo que sale. Muy poco que sale. Algo en C5N y después los streaming. Y si no, la gente no sabe que vos no vas a ir a ver la ruta de Río Negro, qué sé yo. Ahora, a mí me pasó acá, en Delviso, que casi rompo un eje por un pozo, pero infernal. Antes los pozos podían estar un día, 2 días, después lo arreglaban. El abandono del Estado de Milei a la infraestructura básica de la Argentina es impresionante. Es un costo inmenso, como vos mencionabas, en logística y competitividad de la economía y una herencia trágica para el futuro gobierno. Y que uno no entiende cómo las empresas no están denunciando.
Porque esos camiones que transitaban por la 151 rumbo a Vaca Muerta, porque esa es la ruta que va a Vaca Muerta, los dueños de esos camiones tendrían que estar en los medios diciendo arreglen esta ruta, denunciando el estado en el que está. Los dueños de los camiones que transitan por la ruta 9 en el norte, que van o a los ingenios azucareros o a las minas también, porque ahí también hay actividad minera, no están diciendo nada, están todos en silencio. Hay una parte de que algunos lo acompañan y otros que tienen miedo. Si incluso ahí lo que trajo Roberto de lo que pasa en The Guardian, lo que denunció The Guardian. Bueno, también pasa en la Argentina. Tiene miedo. Si vos te encontrás un presidente que está totalmente desequilibrado, que estás en una entrevista, pasa Mendiguren y hace ese... porque lo de Lula fue leído, lo de Mendiguren no fue leído. Mendiguren le apareció. Lo apareció por ahí, le apareció. sí. Entonces te das cuenta que ahí hay una persona que está desequilibrada. El otro día un político muy importante me dijo, el tema de cuando a vos te golpearon y terminaste internado tuvo mucha relevancia en Argentina. ¿Por qué? El miedo hace que uno no diga otras más cosas. Le digo, pero yo no dejé de hablar. ¿No? ¿Y los que te estaban viendo? Claro. ¿Y los que vieron que le podía pasar a ellos? Claro. Me dice, porque uno se entera de lo que dicen, no se entera de lo que no dicen. Lo que dicen, no, mejor no lo digo, porque a ver si después... ¿Vos te acordás que al Vasco se tuvo que mudar en el 2000 cuando un periodista por radio dio la dirección de su domicilio particular para que la gente vaya a escracharlo? Claro. Se tuvo que mudar, estuvo unos meses fuera de su casa porque le habían organizado desde el aparato libertario, no era libertario en aquellos años, pero era ya la derecha, expresándose, claro. Denunciándolo, dieron su domicilio para que la gente lo vaya a hostigar. El Vasco dijo... Presidente, veo que me llamó ladrón, como a Santilli, como a Luis Caputo, dice, como Sturzenegger, así que supongo que a mí también me ofrecerá ser ministro. Desde ya declino, porque no cumplo las condiciones, no tengo ninguna causa por robo. Claro. No, salió muy bien. Sí, tiene clase. Pero lo que pasa es que se naturaliza, incluso cuando hablas con empresarios, con financistas, dice, bueno, es el loco. ¿Qué loco? ¿Qué crees que te diga? Vos no podés naturalizar que tengas como presidente, entre comillas, como lo dicen, porque se lo dicen los empresarios o financistas, banqueros, es el loco. Y bueno, hace cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? La ruta, ¿no viste cómo ¿qué cosas hace? Pero no se puede, digamos, hay una cuestión, qué sé yo, no sé, que haga un estudio, digamos, haga un estudio médico, no puede ser que una persona así haga eso, porque además de la violencia, por lo que tenés hay una persona que está desequilibrada, porque lo de Lula fue leído, fue una estrategia política, etcétera, etcétera. Al Vasco lo vio pasar por adelante de él. Y agarró y se brotó. Se brotó. Porque además de Mendiguren pero no eso está. es presidente de la nación, no es Juan de los Palotes. ¿Vos te acordás del escándalo que decían cuando cualquier pavada que decía Cristina? Las cosas que le decían. El dedito de Alberto. Oíme, con toda esta vergüenza de periodistas que hay, ¿te acordás del Queremos Preguntar? Oíme, ¿no hay forma de hacerle una pregunta al ministro de Economía? ¿Cómo puede ser que los grandes medios del país no le puedan hacer una nota? Che, estuvo en Crónica y le hicieron un reportaje. 0-0. Pero cada vez van trayendo incluso más periodistas por fuera del ámbito político, porque... Era de espectáculos este muchacho. Claro, de espectáculos. Anhelo es un relator de fútbol, mal imitador de Clos. Y bueno, Grandío, que también se sumó al periodismo político. Tiene Anhelo también. Sí, de su hija. Eso pasó en la época de Macri, ¿te acordás? Fantino se metió en política, Moro se metió en política, que hacía espectáculos. Lo fueron a buscar a Leuco, que estaba los sábados a las 2 de la tarde en Radio del Plata de columnista del Capocheta Bianca, de Bravo, y lo pusieron como protagonista, porque vos cuando necesitas a alguien que diga o haga lo que vos querés, no está disponible entre las figuras de ese momento. Bueno, puede hacer que Bonelli diga eso. Claro. Entonces, bueno, no lo pones a Bonelli. Claro. Lo pones a lo que encontrás. Sí. Qué sé yo. Y lo que fue curioso en ese momento es que ni siquiera cambiaron los programas. O sea, los mismos programas que por ahí hacían chimentos o hacían espectáculos, se reconvirtieron en programas políticos. O sea, eran animales sueltos, el mismo título, mismo programa, el mismo logo, pero ahora hacía política. Bueno, Intratables también. Claro, ¿se acuerdan? El magazine de Mariana Fabiani montaron un programa especial en la Quinta de Olivos. Pero la gente cree, una vez un amigo me dice, bueno, Roberto, pero yo miro la tele
y todos están en desacuerdo con vos. Sí, Digo, es mirá, verdad. todos no, son los 10 que eligieron para poner ahí, para que digan esa cosa. No son todos, en el país hay 10.000 periodistas. De hecho, vos mirás Clarín, repito, yo leo Clarín, está lleno de muy buenas notas. Leo La Nación, está lleno de muy buenas notas. Lo que pasa es que no son las figuras que ellos conocen. Más en La Nación que Clarín. Más en La Nación que en Bueno, Clarín. para mí, digo. Ya como lo tiraste, lo meté quilombo, te estamos metiendo quilombo. Vamos a destacar lo bueno. Sí, es verdad. La Nación, diario, ¿lo podemos llamar diario, portal? ¿Cómo lo llamamos ahora? No, es que son cosas Y sigue saliendo en papel. Sí, ¿no? versión gráfica. diario, la versión gráfica. No, La Nación, la verdad que hay muy buenos periodistas. Ahí y en buenas papel notas. también tenemos Con la buenos diferencia ideológica, ¿no? Por lo menos en Pero te das economía hay cuenta, ¿eh? muy buenos periodistas en Clarín. No, y en política también. Está Yebra, En La está Nación Liotti. más. Claro. Y Pero bueno, después pero es por van a gusto, veces. es por gusto, está bien. Después es van gusto. a veces. ¿Eh? Después van a veces. Y vos decís, ¿cómo puede ser que esté saliendo La Nación más? Bueno, debe ser obligación. Los deben decir, mirá, tenés que salir en la tele 2 minutos con el tipo y salen, qué sé yo. Pero la gente cree que el periodismo es eso. Y el periodismo es una cosa de locos. Cada vez este pibe diciendo, bueno, yo la verdad que siempre hablo con Guandanara. Guandanara, pero usted que lo hace tan bien, que habla tan bien, que me gusta tanto, ¿cómo habla? Dígame, ¿qué sintió? Yo me muero de vergüenza y soy Luis Caputo. Digo, basta, por favor, no me alabes más. Igual creo que no le hizo ni una entrevista a Guandanara, me parece. No le digas. No, es que es mucho más difícil Guandanara que Luis Caputo. Claro, Luis Caputo no tiene nada que hacer. Dice, che, Majul, ¿no tenés ganas de venir un rato acá que estoy al pedo? Yo me quiero ir de casa para no aguantarme a la bruja. Y va Luis Majul y dice, bueno, voy yo, qué sé yo. Majul no tiene problema. Bueno, nos vamos yendo. El Tano se paró, nos vamos yendo. Tengo muchos mensajes de que les gustó mucho el debate que hicimos hoy sobre el tema del nacionalismo. Me parece muy interesante, me parece que hay que ahondar, no porque lo diga Pedro u otro, porque está en el aire ese debate, está en el aire. Me parece que hay que charlarlo porque genera en el fondo genera una línea, genera hacia dónde vas a ir vos. Si tenés varios candidatos, bueno, ¿cuál va a ser el candidato que represente qué ideas? Y no son las mismas, porque el tiempo nos va reconfigurando, uno va cambiando, la sociedad va cambiando. Así que me parece interesante y me gusta que a la gente le gusten los debates. Muchas gracias por acompañarnos, un abrazo. No te quedes con los titulares. Busca la verdad.